Bueno, muchas gracias, profe. Digamos que a partir de estos planteamientos, por lo menos hay unos 3 puntos claves. El primero y es que definitivamente pensar una sociedad de posconflicto requerirá articular de manera armónica los espacios locales y los espacios nacionales. O sea, no podríamos pensar, partiendo de los planteamientos de la profe Mary, que una simple firma de un acuerdo ya, digamos, implante un escenario de paz automáticamente en el país. Eso es algo que requerirá de muchas cosas más. Pero esas cosas más no se pueden pensar cuando ya se haya firmado. Eso tiene que estar, en términos de la exposición de la profesora, tiene que ser pensado con anterioridad. Y con una anterioridad que tiene que ser medida en buenos años, no digamos en hacerlo simplemente en una mesa temática, convocando a una parte de la población a que opine cómo se pueden arreglar las cosas. Es algo que tiene que estar, digamos, marchando antes incluso de la misma firma de un acuerdo, por un lado. Por otro lado, digamos que al vivir en un conflicto sexy, como dice la profe, o al tener un conflicto que es visto de manera sexy, o digamos, es relevante en muchos escenarios internacionales, tenemos que ser muy cautelosos, muy cuidadosos de la manera como permitimos que actores internacionales influyan dentro de las negociaciones o dentro de los diferentes tipos de dinámicas que se tengan que desarrollar para consolidar el posconflicto o una sociedad de posconflicto. Entonces, eso es algo que está ahí. Y por otro lado, está el tema de qué realmente queremos nosotros o qué realmente el país entiende por una sociedad de posconflicto. En este momento, pues le hemos delegado a las instancias nacionales el diseño de lo que es una sociedad de posconflicto, pero de alguna manera nosotros, digamos, la base del país tendrá que tener su espacio, pero su espacio no puede, como decíamos al principio, llegar hasta el final, sino que tendrá que irse construyendo desde ya. Bueno, entonces ahora le daremos paso al profesor Eduardo Pastrana. Y después de esto tendremos un espacio de preguntas que esperamos sea muy bien aprovechado por todos ustedes para sacar el mayor jugo posible a nuestros conferencistas. Bueno, profesor. Muchas gracias. ¿Se escucha? Muchas gracias, Oscar. Y bueno, un saludo para todas y todos. Y me toca la parte que está relacionada con el papel que cumple la política exterior, tanto durante el conflicto, en el proceso de paz, y por lo menos hacer algunas reflexiones sobre el papel que ella cumpliría en una posible etapa de posconflicto. Y lo señalo de esta manera porque la denominación de la política exterior colombiana de los últimos 25 años ha estado marcada por el conflicto interno. Es decir, su denominación ha sido producto precisamente de los efectos y de la agencia que han tenido los tomadores de decisión y tanto actores públicos como privados hacia el exterior con respecto a la cuestión del conflicto colombiano. De manera muy breve, quiero señalar cuáles han sido esos remoquetes o denominaciones con la que se ha caracterizado la política exterior colombiana. Tuvimos una etapa en que se habló de la narcotización de la PEC. Y eso parte desde el gobierno de Barco, cuando debido a la crisis interna que tuvimos por el auge de los carteles y la pérdida de capacidad del Estado del control del territorio y en muchas ocasiones la incapacidad de contener el avance de estos grupos, condujo al gobierno colombiano a realizar
los primeros acercamientos y posteriormente los primeros acuerdos de cooperación fundamentalmente con los Estados Unidos. Eso va a mantenerse durante el gobierno de Gaviria. La etapa del gobierno de Samper va a ser muy compleja. Quizás es el momento donde el Estado va a perder mayor capacidad de control de territorio, donde va a sufrir precisamente una deslegitimación producto de las acusaciones que se presentaron en ese momento, y va a perder un espacio internacional para abordar esa problemática. Recordemos simplemente que Pastrana llega a la presidencia de la República precisamente planteando el tema de la búsqueda de la paz, y en ese entonces se calificó a la política exterior colombiana como la diplomacia para la paz. Ya todos conocemos las distintas visiones que hay alrededor de lo que fue el proceso del Caguán, pero al finalizar ese proceso de la manera dramática y sin ningún tipo de resultados, paralelamente el gobierno de Pastrana venía negociando con los Estados Unidos lo que se conoció posteriormente como el Plan Colombia. El Plan Colombia implicó la modernización de las Fuerzas Armadas y preparar al país a una eventual salida nuevamente hacia la guerra si fracasasen los diálogos con las FARC en esa época, y precisamente es lo que ocurre, y encontramos que viene un nuevo gobierno, el de Álvaro Uribe Vélez, donde ya no hay una diplomacia para la paz, ni una política exterior para la paz, que ya se había transformado en política exterior para la guerra en la última etapa del gobierno de Pastrana, y es clásico durante los dos periodos del gobierno de Álvaro Uribe Vélez que la estrategia de la política exterior colombiana estuvo amarrada a la política de seguridad democrática, y es el momento donde la política exterior se coloca al servicio de un objetivo interno. A tal punto que el nuevo remoquete con que se caracteriza o denomina la política exterior va a ser, uno de ellos va a ser la terrorificación de la agenda. Álvaro Uribe fue capaz de incorporar la lucha contra las FARC a la lucha global contra el terrorismo que había iniciado el gobierno de Estados Unidos después del 11 de septiembre, y logró que tanto Estados Unidos como la Unión Europea declararan a los actores armados ilegales, a las guerrillas colombianas, como organizaciones terroristas. Posteriormente van a aparecer también los paramilitares. Eso va a marcar los 8 años. Las consecuencias las conocemos muchos. Colombia se va a aislar de todo su vecindario. Van a haber una serie de crisis bilaterales, pero que se van a transformar casi en crisis regionales. Va a haber una bilateralización, o podemos llamarla también estadounidización de la política exterior colombiana, donde perdemos el norte de la diversificación tanto temática como geográfica, y Estados Unidos va a ser el referente tanto en cuanto a las relaciones como en lo que tiene que ver con las cuestiones de seguridad, de cooperación militar y económica. Y recordemos que el TLC va a ser la estrategia fundamental de inserción de Colombia en materia comercial en el sistema internacional. Al mismo tiempo va a haber una confrontación constante con el sistema de Naciones Unidas, se va a negar la existencia del conflicto interno, pero además de ello nos vamos a encontrar que también va a haber una permanente tensión con las organizaciones no gubernamentales, tanto nacionales como internacionales, especialmente las defensoras de derechos humanos o las que defienden los derechos de las víctimas,
y es precisamente esto lo que va a producir en muchas ocasiones unos procesos de deslegitimación del gobierno colombiano ante instancias internacionales, tanto en Europa como en Estados Unidos, que a la postre incluso va a frenar la misma aprobación del TLC o ratificación del TLC por parte de los Estados Unidos, e incluso el freno de la negociación del acuerdo de asociación por parte de la Unión Europea por la presión constante que ejercían las organizaciones no gubernamentales y ciertos sectores políticos, tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea, por los problemas internos en temas de derechos humanos en Colombia. Finaliza el gobierno de Uribe, hay un cambio radical en cuanto a la política exterior. Nosotros hemos analizado desde la perspectiva del realismo neoclásico, al igual que del constructivismo y del neoliberalismo institucional, ese cambio, y encontramos cómo esa variable del cambio de gobierno le va a dar un giro total, sobre todo en lo que tiene que ver con la forma como se aborda el conflicto, tanto a nivel interno y a nivel internacional, totalmente opuesto a lo que era el gobierno anterior. Encontramos, y esa es una tesis que yo vengo sosteniendo desde hace más de 2 años, cuando planteé que tanto las medidas internas como las acciones externas de política exterior del gobierno Santos, desde un comienzo, estaban encaminadas para crear condiciones favorables para el inicio de una posible negociación de la paz con los actores ilegales armados internos. Y se veía en los siguientes aspectos o en los siguientes cambios o decisiones que se estaban tomando: la ley de víctimas, la ley de restitución. La ley de víctimas, la ley de restitución y el marco jurídico para la paz no solamente eran mensajes internos y el reconocimiento mismo del conflicto, sino eran mensajes directos tanto al sistema de Naciones Unidas como a la Corte Penal Internacional, pero al mismo tiempo actores poderosos que van a jugar y siguen jugando un papel importante tanto en las relaciones de cooperación como comerciales con Colombia, como la Unión Europea y los Estados Unidos. Pero al mismo tiempo el restablecimiento de las relaciones con los vecinos, el cambio de lenguaje y tratamiento con respecto a las ONGs, y al mismo tiempo no plantear que quien no está conmigo no declara terrorista a las FARC, enemigo, permitió que Colombia retornara al espacio suramericano, comenzara a tener un papel más activo y clave al interior de UNASUR, con lo que primero le cerró la puerta a una posible internacionalización de la presencia de las FARC, que lo venían planteando desde hace mucho tiempo, y al mismo tiempo logra, cuando neutraliza el conflicto que se venía dando con los estados vecinos, y logra, entre otras cosas, mandarle el mensaje que no va a devolver al Congreso de la República el acuerdo de uso de las 7 bases militares, mencionar la posición de Brasil, de Venezuela y de todos los países de Sudamérica, como medida de construcción de confianza, empieza a cerrar fundamentalmente un espacio internacional a los grupos armados. Pero entre otras cosas, ya se ha dicho mucho, no lo voy a repetir, del papel que va a jugar posteriormente el gobierno de Venezuela con respecto a que las FARC se sentaran a la mesa, y todo el proceso inicial de acercamiento y de acordar el inicio de la negociación es producto precisamente de las acciones que se van a dar del retorno a Sudamérica y del restablecimiento de las relaciones con el vecindario, de una serie de medidas de confianzas que van a ser claves para esa cuestión. Vamos al presente. Actualmente
y es una tesis que también vamos sosteniendo y lo hemos planteado en las últimas publicaciones, el gobierno colombiano, pero también algunos sectores y gremios económicos, vienen tratando de proyectar una imagen distinta de Colombia hacia el exterior. En el pasado, Colombia se presentaba como un país problema. Desde hace algún tiempo, Colombia empieza a presentarse como un país que tiene un crecimiento económico sostenido, que tiene ciertas potencialidades, que puede ejercer un liderazgo en la región, que empieza a ser un país de renta media, que es un país que tiene mayor solidez de las instituciones internas, un país que quiere entrar a la OECD, un país que quiere plantear, estamos transitando hacia espacios modernos más importantes y que por lo tanto la búsqueda de la paz no es otra cosa que un proyecto ilustrado de ciertas élites que buscan mostrar a un país distinto en un proceso de modernización y que puede ser un socio confiable clave en todos los procesos de inserción en los procesos de globalización económica. Entonces, por eso aparecemos ya con la imagen de una potencia secundaria y no un país casi amenazado, casi fallido como al comienzo de la década pasada, sino precisamente como un país en crecimiento, confiable, que mejora y que por lo tanto puede tener una entidad y jugar un papel distinto, tanto en el escenario regional como en el escenario internacional. Por esa razón, entonces, la política exterior empieza a jugar un papel importante, porque un país confiable tiene que tener una estabilidad política interna, y ahí es donde se empieza a jugar todo el problema de la paz. Ya para finalizar en el tema del posconflicto, quiero señalar que los vecinos siguen jugando un papel clave. El conflicto colombiano se fue a las fronteras. Tanto para Colombia como para los estados vecinos, las fronteras siguen siendo porosas. Es una zona donde la presencia del Estado ha sido precaria a ambos lados, donde los problemas sociales son profundos y donde el clima transnacional tiene un espacio abierto y donde todas las formas de criminalidad se dan. Por lo tanto, es un problema de seguridad tanto para Colombia como para los estados vecinos, lo cual implica desarrollar estrategias de cooperación a largo plazo para tratar de estabilizar esas zonas. Y para eso se necesitan a los estados vecinos. Un aspecto clave que señalaba Mary tiene que ver con el planteamiento del presidente Santos en varias ocasiones y en escenarios internacionales, y ha sido el único presidente que ha planteado que hay que cambiar el enfoque de lucha contra las drogas. E incluso ha llegado a plantear que el enfoque prohibicionista y de la lucha frontal fracasó. Y por lo tanto hay que pensar en otras alternativas que van desde la legalización hasta la despenalización, algo que ha venido cogiendo eco en Brasil, en Guatemala, y entre otras cosas uno de los argumentos que se plantea, mientras en Estados Unidos se está legalizando el uso de la marihuana en una serie de estados, el Departamento de Estado le está exigiendo todavía a los países productores un enfoque totalmente distinto al que se está planteando internamente. Y además, si a eso le sumamos todo el planteamiento que se da en Europa y el enfoque de salud pública del consumo y no de la criminalización o factor de seguridad como se da en Colombia, en Estados Unidos, ahí encontramos un contraste, porque como lo señalaba Mary, un posconflicto sin frenar el combustible del narcotráfico, de los dineros ilegales que se producen, de una posible criminalización o bacrimización de aquellos grupos o columnas o sectores que no se integren al proceso, vamos a tener situaciones similares a las que se produce en Centroamérica. Y por último,
uno de los grandes mensajes para dejar abiertas las preguntas es el siguiente. Uno de los grandes debates y que tiene un efecto de política exterior fuerte es cuál va a ser el papel de la Corte Penal Internacional. Entre otras cosas porque encontramos que la presidenta actual, la fiscal de la Corte Penal Internacional es africana. Ya no es Luis Moreno Ocampo, que fue el primero, el argentino, y hay una especie de malestar en África, en ámbitos oficiales, donde se plantea que parece que la Corte Penal Internacional sea una Corte Penal africana, porque hasta ahora solo ha juzgado problemas y crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad o genocidios derivados de conflictos africanos. Y por lo tanto, hay un seguimiento permanente y hay una posición distinta de esta fiscal con respecto al conflicto colombiano, y es posible en términos políticos que el rigor con que se vaya a abordar el esquema de justicia transicional deje márgenes de maniobra muy estrechos para la negociación que pueda tener el gobierno colombiano con las FARC o con los demás grupos. Y ese va a ser uno de los grandes temas que la política exterior de este país va a tener que trabajar fuertemente, porque las condiciones internacionales, y es lo que no han entendido las FARC, no han entendido el ELN, han cambiado totalmente. Vivimos un mundo distinto, el cual exige estándares mucho más rigurosos con respecto a la violación de los derechos humanos y a la aplicación de los estándares que tienen que ver con las penas, la búsqueda de la verdad y la reparación, y allí vamos a tener un gran problema de posconflicto donde, y lo debo decir de todas maneras, la justicia transicional es una justicia política, pero sin embargo, a pesar de que la posición de la Corte Penal puede ser política, hasta donde el margen político da un espacio de maniobra y no vamos a tener presiones tanto internacionales de actores estatales del sistema de Naciones Unidas, de la Corte Penal e incluso de grupos no gubernamentales que tienen una relación estrecha por la defensa de los derechos de las víctimas y de los derechos humanos en el campo del conflicto colombiano. Y ese sería uno de los grandes temas con el cual vamos a tener que analizar en los próximos años. Bueno, muchísimas gracias, profe. Creo que a partir de estas dos presentaciones podemos entrar a debatir sobre aspectos claves y que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de hablar de posconflicto. El profesor Eduardo nos hace nos muestra cómo de alguna manera los diálogos de paz y la posibilidad de una sociedad en posconflicto tiene que ver mucho también con el estilo de política exterior que se ha venido desarrollando a partir de este último gobierno. Él denota un cambio radical, aunque esto no quiere decir que se aparte totalmente de lo que ya se venía haciendo durante los dos periodos del expresidente Uribe, pero sí se nota una diversificación temática y geográfica que de alguna manera ha descentrado de los temas de lucha contra el narcotráfico y de lucha contra el terrorismo que logró apuntalar el expresidente Uribe. Se ha logrado una descentración a partir de esos temas en la actual agenda de la política exterior colombiana. Algo que sin duda afecta mucho porque o impacta de manera bastante importante las relaciones del país y también la búsqueda de un posconflicto. Para eso el profesor acota el elemento de el espacio que se le ha dado en una instancia como UNASUR a los temas relativos al conflicto y a un posible posconflicto acá en Colombia. Entonces, si ya la cosa no es simplemente algo que se debate internamente y en relación con los Estados Unidos, que es que ha sido la tradición más fuerte de nuestra política exterior. Ya sabemos que hasta tenemos un término para definirla, el respice polum, que atañe al bilateralismo de nuestras relaciones con los Estados Unidos, sino que el plano se amplía al incorporar UNASUR
y otras instancias de carácter multilateral, pues ya tendremos que tener con mucho más cuidado o atender con mucho más atención lo que puede pasar o lo que puede ser entendido o interpretado por los agentes que interactúan en estos nuevos espacios multilaterales. Ahora bien, además de eso, el profesor también nos plantea cómo la influencia de la Corte Penal Internacional también puede jugar un rol muy importante, que no se limitará, como dice el profesor, solamente al espacio actual o en términos formales que se le ha dado a la Corte, sino que en el futuro podrá haber también una intervención mayor de la Corte en algunos aspectos, sobre todo si a partir, digamos, de este malestar que hay y que tradicionalmente, pues como sabemos, la Corte parece ser que opera para los países africanos, este malestar trascienda en un mayor alcance hacia otros conflictos, hacia otras situaciones en otras partes del mundo, como puede ser la colombiana. Entonces, nos gustaría contar con algunas de sus preguntas. Creemos que a partir de lo que han planteado la profesora Mary y el profesor Eduardo se puede iniciar un debate muy, muy enriquecedor. Entonces, si quieren, pueden levantar la mano para ir acercándoles el micrófono. Entonces, por acá tenemos 2 preguntas, profesor Ricardo. Y ya seguimos por acá. Buenos días. Buenos días. Yo quisiera saber qué implicaciones tiene que el trasfondo del proceso haya como un fondo electoral. O sea, ¿qué implicaciones puede tener en el posconflicto que este proceso esté dando en medio de un proceso electoral? Yo creo que podemos hacer una tanda de unas 2, 3 preguntas tal vez y retomamos. Buenos días para todos. De acuerdo a los argumentos de la doctora Rodríguez, que argumentaba que antes de sostener la paz en Colombia, primero se deberá construir la paz mediante el involucramiento de la sociedad y de cada uno de nosotros. ¿Eso qué implica también? El involucramiento, acercándonos a un escenario de posconflicto de Colombia, de los exmilitantes que desean integrarse a la vida social. Ahora, más que una pregunta, es una reflexión. ¿Estamos dispuestos cada uno a estudiar, a trabajar y a convivir con personas que nos dieron daño directa o indirectamente durante 50 años? Buenos días. Ahí con los argumentos del profesor Pastrana me gustaría tener en cuenta, se habla en materia de posconflicto sobre cuál va a ser el papel de las mismas fuerzas militares. Hablaba usted de unos vacíos que existen dentro de las fronteras. Es necesario volcar esas mismas fuerzas militares hacia allá para hacer ese mismo control del narcotráfico, que sin duda alguna va a ser como la nueva problemática dentro del Estado colombiano. Bueno, creo que con las que tenemos podemos iniciar y seguiremos ahorita para que no se nos acumulen demasiadas. Entonces, profes. Sobre la primera pregunta, ¿qué efectos puede tener el proceso electoral en las negociaciones de paz? Desde mi punto de vista es el peor escenario, porque pueden apreciarse muchas cuestiones negativas. Un presidente candidato que está negociando puede presentar muchas vulnerabilidades y la contraparte puede utilizar como posible ventaja o interpretarlo como tal para presionarlo, entendiendo que aquí el factor tiempo juega un papel importante y la percepción que pueda tener el país con respecto a la negociación. Y es un escenario muy complejo, es el menos deseable y puede tener repercusiones muy negativas en el mismo. La pregunta que nos hacemos es, bueno, ¿hasta dónde
de las dos versiones que se manejan, ¿dónde está el punto medio? Porque una de ellas manifiesta que no se ha avanzado mucho o nada, y otras plantea que se ha avanzado bastante y se espera el momento preciso para dar conocimiento de los acuerdos. Y los argumentos que se dan es, primero, las FARC no expresan o no se da a conocer, o no dan a conocer si se han llegado a acuerdos definitivos de los 6 que se están negociando, teniendo en cuenta que no pueden desmoralizar rápidamente a sus bases o generar precisamente problemas de rompimiento o de rechazo, o a parecer de que es ha sido una entrega demasiado rápida. Por parte del gobierno se manifiesta que hay una serie de presiones, tanto de sectores civiles y de sectores económicos que están en contra del proceso, pero también de sectores militares. Por lo tanto, hace parte de la estrategia cómo, en el momento preciso de que pueda iniciarse o empieza a caminar el proceso electoral, se puede dar a conocimiento real cuál es el punto medio o no a donde ha llegado la negociación. Como yo no tengo una bola de cristal, tenemos que esperar. Pero partiendo de la pregunta que tú hiciste, sería el peor escenario. Con respecto a la pregunta que tú hacías, bueno, el problema de las fronteras, yo no lo veo tanto como un problema de seguridad, porque yo no considero que la presencia del Estado solo se deba reducir a la presencia de aquellas instituciones que tienen que garantizar el control de territorio y brindar la seguridad, que es una de las necesidades primarias del ciudadano, del miembro de la comunidad. Allá es que desarrollar esas zonas. Si no hay educación, si no hay infraestructura, si no hay salud, y entre otras cosas porque no solamente es un problema de Colombia, es un problema de los estados vecinos, por eso es una cuestión transfronteriza, es totalmente interdependiente. Así tengamos todos los contingentes, sean de la policía, que es la que más se ha especializado en la lucha antinarcóticos, no tanto el ejército, el problema es que mantendríamos la lucha contra el crimen solo en el enfoque tradicional, el prohibicionismo, pero no estamos atacando las raíces, porque las raíces del crimen transfronterizo, del narcotráfico, tienen que ver por cuestiones sociales, donde se siembra la coca porque no hay una alternativa distinta a ella, no hay infraestructura para sacar los productos, no hay educación para mejorar esa posibilidad de movilidad social de los habitantes de esta zona, hay una salud precaria, es decir, se requiere una construcción de estatalidad que no debe entenderse única y exclusivamente desde el enfoque clásico de la seguridad, sino que lo que se tiene que lograr es mayor seguridad humana para quitarle las bases de los siglos de violencia que generan por la precariedad social de esas zonas. Ese sería mi punto de vista.